Un saludo a todos mis queridos hermanos, hermanas que entrarán a este canal a escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una corta oración primero que nada para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por la vida, por la salud hasta este día. Queremos pedirte que nos bendigas, que al estudiar esta lección de escuela sabática podamos recibir la sabiduría que viene de lo alto y con tu ayuda podamos ponerla en práctica. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos y hermanas y a todos los que podrán escuchar esta lección de escuela sabática, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el título de esta lección número 10 es Lecciones del pasado. Y para memorizar tenemos el versículo que está en Salmos 78, versículo 3 y versículo 4. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. En esta semana vamos a estudiar salmos que tienen que ver con la historia, hechos que ocurrieron en el pasado, que pueden afectar hoy a nosotros que esperamos al Señor Jesús, nuestro presente y también nuestro futuro. Estudiaremos a algunos hombres de Dios que en momentos de dificultad mantuvieron una relación con el Señor y en esos momentos de prueba alabaron al único Dios verdadero. Estudiaremos errores terribles que cometió el pueblo de Israel, que nos llegan a nosotros a través de estos salmos para que podamos meditar y tratar de no cometer los mismos errores. En esta semana la nota, el estribillo es recordar las maravillas que Dios obró en el pasado, por supuesto, las que estaba obrando ahora en nuestra vida en el presente, y poder, mis queridos hermanos, tener la confianza de que Dios obrará y cumplirá todo lo que ha prometido en el futuro. Leamos algunas frases, algunos versículos que nos van a ayudar para poner la base del estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Un filósofo llamado Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana dijo: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 11, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas
les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mi querido hermano, vamos a estudiar todo esto en detalle. Por supuesto, ustedes saben que si uno se pone a estudiarlo minuciosamente pasaría horas, pero por lo menos un repaso. Siempre aconsejo que aunque escuches los mejores repasos de lección, puedas también tú repasarla en una forma personal y compartir lo que aprendiste. A mí me gustaría escuchar qué aprendiste para que yo también pueda aprender. Así que vamos adelante con el estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a leer una cita del espíritu de profecía. Se me ha mostrado repetidamente que la experiencia del pasado del pueblo de Dios no debe considerarse como si fueran sin valor. No debemos tratar la historia de estos eventos como trataríamos a un almanaque del año anterior. Hay que recordar los hechos porque la historia se repetirá. Las tinieblas de los misterios de la noche deben iluminarse con la luz celestial. El enemigo, mi querido hermano, está derrotado, pero actúa siempre de la misma manera. Y al recordar esos actos en los cuales los hombres de Dios fueron fieles en momentos de dificultad, cómo lo lograron, el recordar cómo pecaron aquellos hombres y pasaron por momentos de tristeza, también nos va a ayudar a nosotros para estar preparados cuando esas experiencias vuelvan a repetirse en nuestras vidas. Así que vamos al día domingo. El día domingo tiene como título La imbatible fidelidad del Señor. Y en este día estamos estudiando el Salmo número 78, un salmo bastante largo, así que trataremos de no extendernos tanto y seguir lo que nos trata de explicar la lección en este día. Hay tres cosas importantes que se recalcan en este salmo. Aquí se nos dice que debemos leer el Salmo y que hay, ¿verdad? Como ya repetí, tres épocas históricas claves que debemos recordar en esta hora. La primera es las maravillas en la tierra de Egipto. Y solamente he tomado un versículo para cada una de estas tres épocas históricas y usted por supuesto tomará el tiempo de leer el Salmo todo completo, de marcarlo, de estudiar algunas palabras que son interesantes, que nosotros, y me imagino todos los que repasan la lección de la escuela sabática, no tendrían el tiempo para poder ampliar tantos conceptos, pero aquí se nos habla de las maravillas de Egipto. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas en un montón, les guió de día con nubes y toda la noche con resplandor de fuego. Por supuesto, aquí también entramos ya cuando iban en el desierto, pero qué maravillas hizo Dios en Egipto. Mis queridos hermanos, el Señor mandó las plagas, pero más que pensar en plagas que cayeron en ese país, es la maravillosa protección que Dios les dio al pueblo escogido, que mientras los egipcios estaban pasando por tantas dificultades, por su rebeldía, por su dureza de corazón, en la tierra, mis queridos hermanos, donde estaban instalados los judíos, estaban completamente protegidos. Qué experiencia tan milagrosa, tan maravillosa
de poder ver no solamente lo que Dios hacía para libertarlo, ese pueblo que los tenía esclavos, sino la protección que Dios dio a su pueblo para protegerlo de todas esas plagas. Eso sería un ejemplo para recordar. Hay mucho temor, mucha angustia. Cuando hablamos de la venida del Señor, muchos miembros de la iglesia, al pensar en ese evento maravilloso que pondrá fin al pecado, a la maldad, a la angustia, a tanto dolor, siempre tal vez algunos piensan es en lo que ocurrirá, en la persecución, en el decreto de muerte, en todo lo que estará ocurriendo, y muchas veces el pensar en esas cosas atemoriza a las personas. Pero si usted piensa cómo Dios protegió a su pueblo cuando estaban cayendo esas plagas en Egipto, usted podrá tener la seguridad que así como Dios obró maravillas para defender a su pueblo, Dios nos protegerá. Y nosotros tenemos la promesa de que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mi querido hermano, una de las épocas históricas que nos llama a recordar este salmo son las maravillas que Dios obró en la tierra de Egipto, y para mí una de esas maravillas es la protección que Dios le dio a su pueblo cuando esas plagas estaban cayendo a aquellos que habían endurecido su corazón. Debieron recordar el amor y la bondad de Dios. Mis queridos hermanos, tuvimos una pandemia, ¿verdad? Y hubo gente que descansó, pero nosotros sabemos que aún aquellos que descansaron, si estaban en Cristo, mi querido hermano, tienen la esperanza de la vida eterna. Pero no debemos olvidarnos que si tú y yo estamos vivos en ese momento de dificultad, cuando las personas estaban en sus casas, cuando no pudimos salir a ningún lugar, cómo Dios nos protegió, nos alimentó, cómo nos cuidó, cómo predicamos la palabra. Fue el tiempo cuando más prediqué sermones en la iglesia. Así que mientras el mundo estaba sumido tal vez en pánico, el pueblo de Dios tenía la seguridad, si es que tú la tenías también, de que el Señor lo estaba protegiendo. Yo meditaba en esto. Meditaba no solamente en las plagas que le mandó a Egipto, sino en la protección divina, cómo el Señor cercó esa tierra donde vivían los judíos, mis queridos hermanos, y que mientras caían plagas por todas partes, el pueblo de Dios estaba seguro. ¡Qué Dios tan misericordioso! El punto histórico número 2 lo encontramos cuando el Señor los llevó por el desierto. Aquí dice, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Mi querido hermano, el pueblo de Dios llegó al mar rojo. Detrás venían los egipcios y adelante no podían cruzar, estaba el mar. Pero el Señor, dice, lo llevaba como un pastor, y estudiamos la semana pasada acerca del pastor, cómo pensar en pastores es pensar en que le pertenecemos al Señor, es pensar en que Él nos protege, es pensar, mi querido hermano, que tiene cuidado de nosotros. Así que el Señor los llevó por el desierto, y en ese momento, cuando ya estaban contra la espada y la pared, el Señor abrió el mar rojo. Y las escrituras nos dicen que nunca se gastó el calzado, que nunca les faltó la comida, que cuando tenían sed salía agua de las rocas, que cuando tuvieron hambre Dios le envió el maná, pan del cielo. Así que debieron los judíos pensar en estas obras maravillosas. Son eventos que debieron ser pasados de generación en generación, como nos decía el versículo de memoria. En un desierto lleno de calor, en el día Dios era aire acondicionados, los cubría con esa sombra. En la noche, que en el desierto hace frío, Dios les enviaba calor.
Así que imagínense cómo el Señor realmente cuidó al pueblo de Israel. Así nos cuida el Señor también a nosotros. No tenemos, dice aquí, nada que temer, mis queridos hermanos. El otro hecho histórico es que echó a las naciones, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Aquí tenemos una foto, ¿verdad? Qué cosa tan grandiosa, sonando la trompeta, como esas murallas que habían estado por años, por cientos de años, que los que estaban adentro pensaban que los judíos, que no era un ejército preparado, no eran combatientes, no tenían tantas armas, pero tenían al Dios Todopoderoso. Y con esas trompetas que en el día séptimo dieron vuelta a la ciudad, y cuando se le dijo que gritaran y sonaran esos cuernos, mis queridos hermanos, los ángeles de Dios tumbaron las murallas, lo que era más difícil, y entonces los judíos, por supuesto, pudieron entrar, mis queridos hermanos, y tomar esa ciudad. Ahora imagínense el terror que debió haber dentro de las murallas cuando esas personas que confiaban en sus dioses, en sus ídolos, esas murallas tan grandes que habían construido cuando se hicieron polvo. Mis queridos hermanos, ¿quién puede pelear así? El Señor estaba con ellos y dice que les repartió la tierra. Como veremos más adelante, qué tristeza que los judíos se olvidaron de todos estos hechos, estas maravillas que el Dios había obrado en ellos. Pero la lección nos dice aquí, mis queridos hermanos, en una pregunta personal: ¿qué lección has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores del pasado? ¿Será que hemos aprendido algo de nuestra propia vida, de los errores que hemos cometido? Quiera Dios que sí, que nosotros sí hayamos crecido en la fe y que esos errores que cometimos, mis queridos hermanos, nos sirvan como testimonio para ayudar a otros, como se escribió las escrituras, para que no cometan, como dice el libro de Primera de Corintios, los primeros errores, porque están escritos para amonestarnos a nosotros que hemos llegado al tiempo del fin. El día lunes tiene como título Recordar la historia y alabar a Dios. Ahora vamos a estudiar el Salmo 105. El Salmo 105, versículos 5 y 6 y el versículo 17 y 19 nos dice lo siguiente: Acordado de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Este salmo dice es diferente. Ahora tiene un enfoque en esos hombres de Dios, Moisés, José, Abraham, en el pacto que él había hecho con ellos y cómo estas personas en momentos difíciles se aferraron a la promesa del Señor, confiaron en él y cómo Dios fue obrando a través de cada uno de estos patriarcas llenos de fe para poder cumplir el propósito que Dios tenía para Israel. Aquí dice en el Salmo 105, la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios, la paciencia, constancia de los patriarcas ante las dificultades. Esto nos debe dar a nosotros, ¿qué cosa? Confianza en el Señor.
en su fidelidad, de que así como no olvidó a esos patriarcas, tampoco, mis queridos hermanos, se ha olvidado de su pueblo en la actualidad. El meditar en cómo estos hombres confiaron y a través de Dios triunfaron, nos da el ánimo a nosotros de que el Señor no nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Él cumplirá su pacto, ya lo ha cumplido a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, el estudiar estos hombres del Señor que pasaron dificultades, que fueron humanos como nosotros, pero que perseveraron en la fe, nos ayuda a nosotros también a estar seguros de la fidelidad de Dios y que con Cristo Jesús, en Cristo, mis queridos hermanos, podemos nosotros también tener una vida de victoria en el Señor. El día martes tiene como título Recordar la historia y arrepentirse. Ahora vamos a estudiar el Salmo 106. La sierva de Dios dice que deberíamos leer el Salmo 105 y el Salmo 106 por lo menos una vez cada semana. En el Salmo 106, hoy sí, vamos a ver muchos errores, pecados que cometió el pueblo de Dios por haberse olvidado de las maravillas del Señor, por no creer en su palabra y seguir las direcciones que Dios les había dado, al punto que nos dice el Salmo 106, los israelitas llegaron a ser peor que los mismos cananeos, porque llegaron hasta ofrecer a sus propios hijos a los demonios. Qué cosa más impresionante. El olvidarse de Dios, mis queridos hermanos, nos puede conducir a una ceguera espiritual. Y si ellos llegaron a ese punto, nosotros, si no meditamos en esto y aprendemos de esos errores, podemos caer o seguir sus mismos pasos. Así que pongamos atención a este día que nos cuenta los errores que cometieron los israelitas. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Cuáles fueron los errores que cometieron estos israelitas? ¿Qué es lo que nos cuenta el Salmo 106? Veamos algunos de ellos. Se rebelaron junto al mar, el mar Rojo. Nada más habían cruzado algunos días y ya estaban tentando al Señor porque no tenían agua. Dios fue capaz de dividir el mar inmenso en dos para que cruzaran en seco y no tenían la fe necesaria de que Dios podía hacer un milagro para saciar la sed. Nosotros debemos meditar en esto porque muchas veces nos quejamos tanto, ¿verdad? Y no tenemos fe de que el Señor, mis queridos hermanos, tiene el control de nuestras vidas, de que Él puede obrar cosas maravillosas. Si bien es cierto, no tuvimos allí en el Mar Rojo, estamos estudiando el pasado y el Espíritu Santo debe impresionar nuestra mente para que podamos creer en la palabra del Señor. Pero estoy seguro que Dios ha obrado en nuestras vidas en momentos de dificultad. Pero cuando viene otra prueba, mis queridos hermanos, cuando andamos en el desierto de la vida, nosotros también hay veces nos rebelamos. Pero si estudiamos esta lección de escuela sabática, dice que
debemos de acordarnos de las cosas maravillosas. ¿Por qué se rebelaron? Porque se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Y el problema es que tú y yo tenemos amnesia espiritual. Nos olvidamos rápidamente de las maravillas del Señor. ¿Qué más hicieron estos israelitas? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, mis queridos hermanos. Dios tuvo que darle, ¿verdad?, codornices por muchos kilómetros, porque comenzaron a llorar, querían regresar a Egipto, comenzaron a pensar, dice ellos, en la comida que tenían allá, cuando Dios quería llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, y que Dios podía ponerle una mesa en el desierto para que ellos pudieran gozarse, y Dios le dio pan del cielo. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver cómo Coré y todos sus seguidores se los tragó la tierra. La misma María y Aarón tuvieron envidia de Moisés y quedó leprosa. ¿Qué más hicieron? Un becerro en el monte de Horeb, mientras el Señor estaba escribiendo las leyes, mientras Moisés estaba en la presencia del Señor. Ellos se pusieron, mis queridos hermanos, a hacer un ídolo, un becerro, y a adorarlo. Y no solamente adorarlo, ahí pasaron cosas terribles que no teníamos tiempo para explicar ahora. ¿Quién hizo ese becerro? El mismo sumo sacerdote Aarón. La misericordia de Dios es grande. Se unieron a sí mismos a Baal Peor, estando en las fronteras para cruzar a la tierra prometida. El pueblo, invitado por las moabitas y las amonitas, se fueron a una fiesta. ¿Y qué hicieron allá? Cayeron en el alcohol, cayeron en fornicación, cayeron en la idolatría. Y mientras Moisés y los que amaban al Señor se postraban para clamar, para pedir misericordia, hasta hubo un príncipe del pueblo de Dios que no le importó el lamento, el llanto, la angustia de Moisés, que se trajo a una princesa madianita para tener relaciones sexuales en el campamento. El Salmo dice que Finés vino y los atravesó, y de esa forma se acabó la mortandad. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nosotros nos apartamos del Señor? Y esto, dice Patriarcas y Profetas, se volverá a repetir, como dijimos al inicio de esta lección. Por lo tanto, debemos, mis queridos hermanos, estar atentos y orar. Por eso se nos manda a que leamos el Salmo 105 y 106 por lo menos una vez a la semana. Ojalá que nosotros podamos poner atención a esta advertencia y realmente podamos por nosotros mismos un día sentarnos a estudiar bien las experiencias, los pecados que alejaron a este pueblo del Señor y las consecuencias terribles en cada uno de estos eventos. ¿Qué más pasó? También le irritaron en las aguas de Meriba, donde el pobre Moisés, el hombre que tenía la paciencia más grande, dice la Biblia, golpeó la roca 2 veces y no pudo entrar a la tierra prometida. Por supuesto, Dios se lo llevó, pero si Moisés no hubiera cometido este pecado, dice la sierva de Dios, se hubiera ido sin ver la muerte. Aparte de que el pueblo sufrió la pérdida, mis queridos hermanos, de su guía. Y por último, dice el Salmo, antes se mezclaron con la nación. Esto es algo que las personas, aún cristianos, no entienden. Dios había dado una orden de destruir a esas personas, todos, porque, mis queridos hermanos, el mal puede más que el bien. Y aquí sí que deberíamos prestar atención, porque hay mucha duda con referente a esto. Queremos a veces buscar excusas de ir a la gente a predicar, pero en realidad lo que queremos nosotros es mezclarnos, y a veces terminamos, si no tenemos cuidado, diciendo las mismas palabras vulgares, riéndonos de los chistes vulgares, practicando cosas que practican los demás.
mis queridos hermanos, es muy triste. Vean el canal lo que sucedió en el periodo intertestamentario, de cómo los macabeos comenzaron, ¿verdad? Una revuelta que era justa y terminaron helenizados, haciendo cosas terribles hasta que uno de ellos crucificó 800 de sus propios hermanos judíos. Mi querido hermano, el pecado es pegajoso, es terrible, así que los pobres israelitas se mezclaron con esas naciones, no la destruyeron como Dios dijo y llegaron a ser peores, mi querido hermano. Sacrificaron, dice, sus hijos y sus hijas a los demonios. Y aquí nos dice la lección que cuidado, que antes de criticar a estas personas, nosotros deberíamos de pensar, mis queridos hermanos, cómo está nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude para que podamos estudiar eso con profundidad y no caer en los mismos pecados, porque el demonio tiene el mismo plan para hacernos fracasar antes de poder llegar a la tierra prometida, que esta vez es la tierra celestial, la patria donde viviremos por la eternidad. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y que realmente podamos nosotros con la ayuda de Dios imitar a Abraham, a Moisés, a José, que también cometieron sus errores, pero que, mis queridos hermanos, Moisés está en el cielo y los demás resucitarán cuando Cristo venga, si es que no resucitaron cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Ya sabemos que hubieron muchos que resucitaron y que se fueron con Él, que eran las primicias. Pero bueno, sigamos adelante en este estudio de la lección de la escuela sabática. Por supuesto, ya mencioné que se sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente de esos hijos. El día miércoles 6 de marzo tiene como título La parábola de la viña del Señor. Y yo creo que este Salmo 80 está basado en Isaías capítulo 5, versículo 1 y 7. Aquí dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Portillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Este pasaje termina diciendo: esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La lección en este día nos dice que el Salmo 80 es una reprensión a esta viña, al pueblo de Dios, que se le advierte que el Señor va a dejar su presencia, y esto se cumplió cuando Cristo vino y pronunció las palabras: vuestra casa os será dejada vacía, mis queridos hermanos. Ellos siguieron, ¿verdad?, ofreciendo sacrificios, repararon la cortina que se había roto de arriba hacia abajo en dos. La sierva de Dios cuenta lo que sucedió con el cordero que tenían para sacrificar, cómo escapó. Cristo cumplió todas las profecías. Sin embargo, mis queridos hermanos, este pueblo judío, en vez dice aquí, de ser justo,
eran viles, en vez de dar justicia, mis queridos hermanos, eran personas deshonestas. Así que el Señor les dice que se va a retirar y que entonces iban a pasar por muchas dificultades porque el Señor ya no iba a poder protegerlo. Habían hecho su elección. Dice, a los suyos vino, mas ellos no lo recibieron. Así que es un salmo muy triste, ¿verdad? Porque el Señor realmente dice, ¿qué más podría hacer yo por mi viña? Aquí habla con un tierno amor, como un agricultor que cuida la tierra, mi querido hermano, que la prepara, que la cerca para que no le pasa nada, que le da abundancia. Y Dios cumplió todo esto, los llevó a la tierra prometida, mi querido hermano, le hizo un templo maravilloso, hizo una ciudad hermosa. Unas personas que habían sido esclavas, hoy tenían realmente, podemos decir, un imperio que floreció con David y después con Salomón en el comienzo de su reinado, pero que terminó muy mal, mis queridos hermanos. Así que, qué triste que la elección de Israel fue algo que realmente pues lo llevó al cautiverio, y las tribus del norte, que eran 10, fueron completamente destruidas por los asirios. Todo lo que está aquí lo cumplió el Señor, su amor y su misericordia, pero también tuvieron que pagar sus pecados porque ellos se alejaron del Señor, ¿verdad? E hicieron cosas muy malas. Así que te dice la parábola de la viña del Señor. El día jueves tiene como título La supremacía del Señor en la historia. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 135, donde se convoca al pueblo. Es una convocación para que podamos, para que el pueblo, ¿verdad?, de Israel en aquel entonces alaba al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel. Y por supuesto, esto tiene que ver con el éxodo, ¿verdad? Como el Señor una vez más manda al pueblo de Dios que se acuerde de aquellas maravillas, de aquellos hechos asombrosos donde el Señor liberta a este pueblo y cómo el Señor los introduce, cómo se conquista la tierra que Él les había prometido. Dice aquí, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes del Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, dice el salmista, el poeta, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel no hubiera podido conquistar absolutamente nada. El pueblo de Israel no hubiera podido libertarse de la esclavitud. El pueblo de Israel necesitaba del Señor. Y vez tras vez en esta lección se nos llama a nosotros, se llama al pueblo de Israel que se acordaran de las obras de Dios, de su maravilla, de su salvación, de su misericordia. Hoy es igual. El Señor nos pide a nosotros que podamos meditar en estos salmos que estamos estudiando y ver las proezas, su grandeza, y que podamos nosotros ver, la lección nos decía, contar las experiencias de Dios en nuestras vidas. Si estamos aquí en esta mañana escuchando esta lección de la escuela sabática, si tienes hijos, aún si tenemos pruebas y luchas, si hemos pasado por momentos difíciles, pero estamos escuchando esta lección en esta mañana, debemos concentrarnos, mis queridos hermanos, en las obras del Señor. Y como este salmo nos convoca, debemos alabar al Señor
como ya repetí, por su bondad y su fidelidad que se demuestra desde la creación en su obra creadora. Y nosotros somos creación de Dios y somos redimidos por el Señor que murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la lección nos dice que el sábado es un momento en el cual nosotros realmente deberíamos de adorar al Señor. Ese sábado que recuerda que Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo vamos a entrar en este sábado, mis queridos hermanos? Ojalá que podamos realmente tener una experiencia y que sea un sábado diferente, no simplemente un formalismo, sino que podamos en esta semana, al estudiar esta lección, a reunir a nuestros hijos, a la familia, realmente tener un culto de alabanza al Señor. Y me gustaría terminar este repaso de la lección de la escuela sabática con una cita del espíritu de profecía que nosotros conocemos muy bien. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Una vez más, no tenemos que tener temor. Si nos acordamos, mis queridos hermanos, de cómo el Señor ha conducido esta iglesia, cómo ha conducido tu vida y la mía, el miedo debe desaparecer. Lo que tenemos que hacer es acordarnos, mis queridos hermanos, de cómo Dios guió al pueblo en el pasado, cómo Dios nos ha guiado a nosotros en el pasado, cómo nos guía en el presente. Y esto nos va a ayudar para tener la confianza de que el Señor estará con nosotros hasta los últimos días de este siglo. Creo que estos salmos realmente deberían de ayudarnos para que si estamos desanimados, para si tenemos preguntas de dónde está el Señor, si estamos pasando por dificultades, realmente es creer que el Señor tiene el poder para obrar maravillas, mis queridos hermanos. Si libró a unos esclavos que habían sido desobedientes, por eso estaban en la esclavitud, pero si nosotros hemos estudiado y estudiamos esto por nuestra propia cuenta de cómo el Señor siempre cumple su pacto, un pacto que le hizo a Abraham y a través de Moisés, como estudiamos, a través de Jacob, a través de José, que lo preparó para salvar el pueblo. Nosotros creemos y recordamos estos hechos asombrosos, mis queridos hermanos, al recordar la historia, podemos tener la seguridad de que estamos en las manos del Señor y que con Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Te deseo un feliz día de la preparación, que para mí es muy importante, y que pases un feliz sábado, y que al estar en tu lección de la escuela sabática tengas muchas cosas que compartir, que realmente estudies tu lección de escuela sabática, que saques el tiempo necesario, porque el estudiarla nos va a ayudar para que nosotros podamos, si estamos pasando momentos difíciles, creer que el Señor nos sacará de esa situación. Y si estamos pasando por momentos de alegría, alabarlo. Este estudio nos llama a acordarnos de las maravillas del Señor y también, por supuesto, a tener cuidado de no cometer los mismos errores que cometieron los israelitas en el pasado. Feliz semana y que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Envíame tu comentario y como dicen ahí, verá un like para que esto se pueda esparcir, compartir con otras personas. Así que bendiciones, mis queridos hermanos.